Pues sí, yo creo que tiene mucha relación el arte con estos temas, porque tanto la inmigración española a Europa en los años 60, 70 y hasta los 80, como la inmigración actual hacia España, son historias que necesitan ese relato, que necesitan ser contadas. Y esa forma en la que nos contamos nuestra propia historia, nos contamos el relato de la emigración y de la inmigración, es la que nos lleva a comprender mejor lo que está pasando hoy en día y a comprendernos mejor en nuestro pasado. Y en mi película, en mi documental, lo que descubríamos es que esta forma de contarnos los relatos puede llevarnos incluso a ser racistas, ¿no? Incluso una persona que haya podido vivir la experiencia de la migración puede que sea racista con un inmigrante, porque su forma de contarlo, su forma de entenderlo, en último caso el arte que se crea en su propio relato, pues le lleva a ser racista, ¿no? Es muy curioso eso. En Portugal tenemos una historia muy similar, muchísima migración para Francia, Alemania, en ese periodo 50, 60. Pero yo creo que es parecido también aquí, no me atrevo a decirlo, pero cómo los emigrantes que vuelven de Europa, los emigrantes portugueses que vuelven después de 20, 30 años, cómo se comportan con la inmigración. Porque seguro que estos fenómenos extraños, que de repente hay gente racista, dices, pero hay una cosa más que le ocurre a España, pero más a Portugal, y es que España y Portugal éramos de segunda fila, éramos de segunda o de tercera fila en Europa. Y desde el 2000, incluso desde el 2010, con el turismo masivo, España y sobre todo Portugal, Lisboa, Faro y Porto, se han puesto de moda. Y de repente en Europa dicen, ahí va, no son de segunda, de tercera fila, es maravilloso, ¿no? Entonces este fenómeno tan curioso es un relato, ¿no? Bueno, el tema de Madrid y el cine es uno de mis temas favoritos de investigación, fue mi tesis doctoral, y ahora tengo un proyecto europeo sobre Madrid y el cine otra vez. Es un tema que me fascina, que me interesa mucho. El motivo es porque la producción de cine se hacía en Madrid, entonces casi todo el cine español, de los 40, 50, 60 hasta 70, es Madrid, ¿no? Entonces, hablar de Madrid y cine en este periodo es hablar del cine español. Es cierto que hay otras películas, salen en otros lugares, y hay películas extraordinarias donde no sale Madrid, es completamente cierto, y Andalucía sale mucho, Barcelona sale mucho también, pero el porcentaje en el que sale en Madrid supera la media. Entonces, casi todos los directores tienen alguna película sobre Madrid. Y es muy interesante porque cada director tiene una visión de Madrid. Pero no solo cada director, sino que cada película hay una visión sobre Madrid. Y esto es, y me da un poco de pudor decirlo porque yo soy de Madrid, soy madrileño, y es porque Madrid no tiene símbolos. Cualquier ciudad europea tiene muchos símbolos, pero Madrid no tiene. El Museo del Prado, a lo mejor, el Palacio Real, pero no son culturalmente afectados, ¿no? Si pensamos en Barcelona, la Sagrada Familia, Gaudí, y todo el mundo lo defiende, y todo el mundo lo entiende, ¿no? En cualquier lugar del mundo. En Madrid hay mucha gente que no ha ido al Museo del Prado, entonces no es el símbolo de Madrid, ¿no? Entonces, eso que le transforma en el fondo es un demérito, es peor para la ciudad no tener símbolos. Sin embargo, para el cine funciona muy bien, porque cada director narra un Madrid distinto. Durante el franquismo hubo mucho cine, evidentemente, que era fiel al franquismo, que era muy fiel al franquismo, y por lo tanto su cine es un cine de propaganda, completamente de propaganda. Pero también durante el franquismo hubo directores que quisieron ver otro Madrid y lograron, con lo difícil que era, saltarse la censura y contar historias muy, muy, muy distintas, ¿no? Pues yo creo que el último cuplé dice muchísimo de Madrid, de España y de la década de los 50. Es una película que nos permite entender no solo la historia del cine, sino al espectador español.
El último cuplé fue el gran acontecimiento sociológico, ¿no? Era la película que había que ver, que todo el mundo quería ver. Fue la película más taquillera en ese momento. Y lo era porque era una película que llevaba al límite lo que se podía contar sexualmente en el franquismo, ¿no? Y entonces era fascinante porque los espectadores se enfrentaban a casi fantasías sexuales, ¿no? Llevaban las letras del cuplé, que eran ya en sí eróticas, con una interpretación muy sensual de la actriz y con una puesta en escena que invitaba a la sugerencia. Entonces, esta película representa claramente el límite de lo que la censura podía permitir en lo sexual y fue un acontecimiento porque los espectadores entraron en ese juego. Entonces, era una película, hoy en día nos parece exagerado, pero era una película casi erótica en los años 50, ¿no? El peligro es inmenso. El peligro es inmenso porque no hay ningún sistema digital que nos garantice que dure en el tiempo. El celuloide sabemos que dura 50, 60, 70 años, ¿no? Son 7 décadas, pero tenemos la certeza de que ningún soporte digital dura 70 años, porque todos tenemos ordenadores de hace 20 años que ya no arrancan, ¿no? Que no hay forma de encenderlos. Lo mismo con los disquetes, por lo tanto lo digital tiene una obsolescencia muy rápida, muy rápida. Sin embargo, todo lo que es celuloide, todo lo que es analógico, dura más y sabemos cómo tratarlo. Y la situación es tan absurda que lo que están haciendo las mejores filmotecas del mundo es que las películas más importantes, aunque sean digitales, las pasan a celuloide, porque saben que en celuloide las tienen 70 años, 80 conservadas, mientras que con los discos no lo saben. Conservar los discos es algo que la gente no lo sabe. Conservar toda la documentación digital es más caro que conservar lo analógico. La gente piensa porque tiene su cuenta en Google Drive, ¿no? Y piensa que es gratis, pero no. Conservar las cosas en Google Drive en realidad es más caro que conservarlo en analógico. Y esto es muy interesante porque todo el cine, todo el audiovisual está en digital. Entonces es muy posible que dentro de 20, 30 años se haya perdido muchísimas de las cosas. Yo creo que un ejemplo clarísimo son las fotos que la gente hace con los móviles. ¿Cuántas veces pensamos, tengo 50.000 fotos, bueno, tengo el ordenador lleno, borrar, ¿no? Y han desaparecido todas. Y al cabo de una semana quieres verlas, pero ¿no? Eso con las fotos analógicas no pasaba, claro. A mí no es un problema para la historia de la humanidad, ni la historia del arte, ni siquiera de la historia del cine español. Pero yo ya tengo cortometrajes míos que ya no se pueden ver, porque los formatos han quedado antiguos y yo ya no los puedo ver. Podría llevarlos a una empresa y que los arreglaran, pero ya sería un trabajo de restauración, sí. ¿No? Y estamos hablando de cosas de hace 20 años, que no es tanto tiempo, ¿no? 20, 25 años, y ya no se pueden ver, no tengo forma de verlo, y estoy seguro que si encontrase un aparato para poder verlas, habría que restaurarlas, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Una cosa tan... En este caso es divertido porque no pasa nada, porque se hayan perdido estos trabajos, pero por ejemplo, yo tengo la suerte de investigar mucho sobre historia del cine español, sobre la escuela de cine, y yo veo con frecuencia las prácticas que hizo Berlanga en la escuela de cine hace 70 años, y están bien, y se pueden ver, porque están grabados en celuloide. Claro. Es el futuro del cine. Sí, es... Efímero, exacto, es efímero. Yo reconozco que tiene algo que me gusta que sea efímero. Esa sensación de que es un arte que se va a perder, que no es la arquitectura, que dura más. El cine, hay que ser humilde, se va a perder. Sí, mucho se pierde. Tenemos que hacer ese esfuerzo de preservar lo más importante. Sí. Claro que es siempre difícil.
o que a mí me parece muy importante hoy, en 30 años... A lo mejor no te lo parece. Claro. Isidoro Valcárcel Medina es un artista conceptual que tiene muy poca obra física. Casi todas sus obras han sido o acciones o performance o incluso obras que sí son físicas, pero que su valor físico es relativo o es muy poco, porque puede ser un texto. Por lo tanto, es lo más opuesto de lo que normalmente entendemos como artista y sobre todo lo más opuesto a lo que se entiende como artista en un documental, que se espera ver grandes cosas. Entonces, en el documental es interesante porque no se ve nada. Lo único que vemos es a gente que cuenta cómo eran las acciones de Isidoro, cómo eran sus performances, cómo eran sus historias, cómo era su creación. Y entonces, en el fondo, es la historia de una historia, es un relato. Y es una memoria, es la memoria de Isidoro Valcárcel Medina, sobre Isidoro Valcárcel Medina. Y es muy interesante porque Isidoro Valcárcel Medina es conocido en España, fuera muy poco, y cuando he puesto alguna vez la película fuera de España, la gente piensa que es un fake. Entonces, cuando sale Isidoro Valcárcel Medina, la gente me dice después, oye, qué bien actúa el que hace de Isidoro Valcárcel Medina, porque se creen que es un actor, ¿no? Porque no se pueden creer que hay un artista que haga estas cosas, ¿no? Y en realidad sí, existe y es un grandísimo artista. Y la colaboración que tuve con él después, 4 años después de hacer este documental, es que él tenía una idea para hacer una película, pero un artista conceptual tiene una idea muy peculiar de lo que es un artista. Entonces él me planteó hacer una película en la que el montaje estuviera mal hecho, entendiendo mal hecho por montado de otra forma. Y entonces lo que él quería era una película en la que saliesen todos los planos en los que sale un actor, y todos seguidos. Aunque ese actor saliese en la primera escena y en la última, bueno, pues ahora iban a salir todos seguidos. Después el siguiente actor, todo seguido, aunque saliese en la primera, todo seguido. Y por último, el tercer actor. Entonces, cuando alguien ve la película, no puede entenderla, porque ve todos los planos de un actor, y después todos los planos de otro actor, y después todos los planos de otro actor. Hipotéticamente, una persona que vea la película 20 veces puede volverla a reconstruir la historia, pero es imposible, ¿no? En un solo visionado es imposible. Entonces, claro, es una película que es completamente performativa, es una película es una acción, es una idea conceptual, no es para disfrutarla, no es para sentarse y decir, ah, qué bonita, ¿no? Qué diálogo más interesante, porque como se llama diálogo circunstancial, la circunstancia es que está montada de otra forma. Muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Uy, no, para mí estar aquí, en este sitio tan bonito, en Faro, muchísimas gracias.